979. Estuvimos hablando más temprano del tema de la morosidad y hay un nuevo punto a tener en cuenta que quizás no hemos tocado en ese punto específico, que es lo que está pasando con los colegios privados. Colegios privados en alerta por la mora en las cuotas. La morosidad de las cuotas de los colegios privados llega al 11%. Estamos en comunicación con Martín Zurita, el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina, para poder conocer un poco más en detalle este número. ¿Cómo estás, Martín? Acá todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. Hola, Leonora. Hola a todo el equipo. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Ponernos un poco en contexto de cuál es la situación que atraviesan los colegios privados respecto a las cuotas y la morosidad. Bueno, en realidad nosotros hicimos hace un mes y medio el último relevamiento que dio en promedio lo que vos estás indicando, este 11% de morosidad. En algunas escuelas es mucho más, en otras escuelas es menos, pero el promedio a nivel nacional es del 11%, sobre todo se da mayormente en los grandes centros urbanos y enfocado básicamente en el conurbano sur y conurbano oeste. Entonces, ante esta realidad, realmente hay una preocupación muy clara en el sector porque esto se da en un contexto donde hemos tenido un aumento bastante significativo, hasta de 4 veces en las tarifas de gas, de luz, de todo lo que tiene que ver con agua, con servicios informáticos, lo que es el mantenimiento de una institución educativa, que generalmente son edificios grandes y hay que mantenerlos permanentemente, se ha incrementado mucho los valores. Por otro lado, tenemos el problema estructural de la baja de natalidad, que hace que haya menos inscripciones en todo el sistema educativo, tanto en gestión estatal como privada, pero nosotros golpeándolo de una manera particular. Y en muchas jurisdicciones hay problemáticas también con aumentos que deberían autorizar las autoridades de cada provincia y muchas veces no autorizan o es menor al que necesitamos, y todo esto provoca que muchas escuelas tengan una crisis importante. Martín, ¿cuál es el nivel de mora promedio que han tenido años anteriores y que por eso les alerta ahora este 11%? Generalmente, cuando las situaciones son relativamente normales, es un 3, un 4%. Claro. Hay mucha diferencia. En el 2022, 2023 hubo también picos importantes de 10%, 9%, pero bueno, son esos momentos económicos complicados que hay en el país, donde, bueno, la mora pega saltos, pero que es muy superior a lo que tenemos normalmente, ¿no? Claro. Después hay una situación que las familias en el transcurso del año, la mayoría se va poniendo al día, hay planes de pago, pero no todas las escuelas tienen la misma espalda económica financiera. Hay algunas escuelas que están muy justas e inclusive hay muchas que han tenido que pedir préstamos para pagar los salarios. Claro. Cuando hacen este tipo de relevamientos y pueden hablar con aquellos que tienen alguna morosidad, algún atraso en las cuotas, ¿les explican el por qué encuentran esta intención de pago de estas cuotas que no pueden pagar por el momento? Sí, nosotros somos muy conocedores de las familias. Imagínate que la mayoría está desde el jardín de infantes y atraviesa toda la educación primaria y secundaria en la escuela. En muchos casos son familias que no tenían atrasos y cuando se acercan, bueno, nos dicen que la prioridad es, por supuesto, el pago de los servicios que se cortan, ¿no? La luz, el gas, otras cuentas, claro. Y la escuela, no es que uno si no paga la cuota, el chico no entra a la escuela. Entonces hay como una, de alguna manera, por más que las familias valoran mucho el tema de matricularlo en la escuela privada, porque no es que lo sacan y lo pasan a una escuela del Estado, está este tema del problema del pago, que a nosotros nos genera un problema financiero. Sí. ¿Cuánto de estos aumentos de costos fijos que tienen, que hablaste recién de la luz, el gas, aumentos de mantenimiento del edificio en general del colegio, se puede trasladar a la cuota y cuánto no? Porque vemos, por ejemplo, en el INDEC que los colegios privados siguen subiendo por encima de la inflación y mismo vos dijiste que hay aumentos que no les están permitiendo por la parte provincial, que no les están permitiendo. Pero en la realidad, ¿cuánto es el aumento que ustedes desearían dar o en la generalidad y cuánto es el que se puede? Mira, en la estructura de costos de las escuelas privadas, entre un 75 y un 80% tiene que ver con todo lo que es pago de salarios. Por eso cada vez que hay un aumento de salario, hay aumento de cuota, ¿no? Entonces en épocas de inflación se acelera
pero va de acuerdo a las paritarias. Nosotros no formamos parte de la paritaria, sino que tenemos que aceptar la paritaria que firman los gremios con el Estado. Claro. Entonces, por eso casi todos los meses hay aumentos de cuotas, porque se va ajustando el salario docente. Y después el resto, tradicionalmente, siempre fue para todo lo demás. Pero cada vez ese resto para todos los demás se achica muchísimo más, porque es mayor la incidencia de costos, que antes no era tan alta en los otros costos que no son salariales, y ahora es un problema. Claro. Sumado a la morosidad, tenés escuelas que, bueno, por eso hemos visto en todo este tiempo algo inédito, que es el cierre de escuelas, ¿no? Y que muchas veces hay muchas que no aparecen en los medios, pero que se da, y en otros casos hay escuelas que no cierran toda la estructura, pero se achican. Por ejemplo, cierran un turno, cierran algunas salas de jardín de infantes, o alguna línea si tenían A y B en la primaria, cierran el B. Entonces, este proceso también se está dando. Martín, ¿y la asociación solamente interviene desde lo administrativo? Porque muchas veces, y lo hemos visto en noticieros, los castigos, entre comillas, que pueden disponer las escuelas con respecto a no entregarle los boletines o entregárselos más tarde a los chicos cuyos padres no están al día en las cuotas, u otro tipo de medidas. ¿La asociación también interviene en eso o no? Sí, nuestra asociación tiene 70 años, cumplimos justamente este año 70 años, y se creó para los propietarios de escuelas privadas, justamente para todo lo que tiene que ver con el asesoramiento y la intervención ante los organismos del Estado. En ese caso, hay una legislación que prohíbe el tema de retener esa información. El padre firma un contrato de pago, ¿no?, de un año, y ese contrato se tiene que cumplir, pero por otro lado no es motivo de no pago no entregar una documentación al alumno, ¿no? Son dos cosas que van por carriles diferentes. Bueno, en ese sentido también, algo que mencionaste antes y que está bueno aclarar nuevamente, esto de que se combina la baja en la tasa de natalidad, que puede ser una combinación con la crisis económica, producto de que la gente decide no tener hijos por el costo económico que implica, como también una tendencia que se da por gente que no tiene necesariamente problemas económicos, sobre todo mujeres, pero que prefieren maximizar su vida y su horizonte profesional, y que por eso no tienen hijos o lo tienen mucho más avanzado en términos de edad. Eso se combina con la crisis económica. O sea, es algo que es muy acuciante para las escuelas privadas, sobre todo al día de hoy, y que lamentablemente está pasando lo que pasa también en el resto de la economía, del cierre de algunos establecimientos. Sí, totalmente. Nosotros hablamos, es como una tormenta perfecta para nuestro sector, porque además de todo esto que vos mencionaste, el tema de la natalidad es algo estructural. O sea, a futuro esto se va a ir acentuando, no va a ir disminuyendo. Y el problema que nosotros tenemos, que es diferente que en el Estado es un único empleador en cada provincia, que agrupa todas las escuelas estatales y puede reubicar docentes, puede de alguna manera ir solucionando esta falta que tenía de escuelas con jornada completa, etcétera. Nosotros, al ser cada propietario en una institución educativa, es un problema, porque vos tenés una escuela pensada para 1000 alumnos. Si a futuro vas a tener 500, por supuesto que esa estructura no va a rendir como te rinde ahora, no vas a tener que tener la misma cantidad de personal y no sabés si vas a poder mantener esa estructura. O sea que va a tener que haber todo un recambio donde realmente estamos bastante atrasados pensando en este tema, ¿no? Claro. Sobre todo las autoridades, porque las escuelas privadas cumplen un rol social muy importante en la sociedad, han formado equipos, aseguran la pluralidad, la diversidad, y realmente ante esto creemos que tenemos que tener una charla dinámica y permanente con las estructuras estatales para ver a futuro cómo va a ser este tema, ¿no? ¿Hay algún tipo de diálogo en ese sentido? Tuvimos una reunión que nos convocaron hace 3 meses del Consejo Federal de Inversiones, que fue muy interesante, donde estaban todos los representantes educativos de las provincias, y se diagnosticó todo este problema y a futuro, las consecuencias que puede traer. Hasta ahora estamos todos en una fase de diagnóstico, pero creo que deberíamos pasar a la fase de acción, ¿no? Porque en realidad el diagnóstico ya lo sabemos, ahora tenemos que ver cómo modificamos normativa y cómo de alguna manera reestructuramos esto a futuro, que no estamos hablando de un futuro de décadas, estamos hablando que dentro de 4 años se van a inscribir en primer grado de la escuela primaria la mitad de los alumnos que se han inscrito este año. O sea, estamos hablando de un tema importante. Sí, tal cual, tal cual. Martín, muchas gracias por tu tiempo y esta conversación con nosotros.
No, por favor, nada, muchas gracias a ustedes. Buen día. Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie.